Amén. Tengan buen día, mis hermanos. Una vez más. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Ubiquémonos en el capítulo 73 del libro de los Salmos. Salmos 73. Amén. Con la gracia de Dios, vamos a tener la enseñanza en este capítulo 73 de los Salmos. Pero no vamos a leer el capítulo completo. Solo vamos a tomar dos versículos, el versículo 27 y 28 del Salmo 73. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer con la bendición que desciende de lo alto y que no añade tristeza. La bendición de Dios. Dice la palabra, versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Amén. Señor bueno, Dios eterno, agradecemos esta porción de tu palabra que nos das para la enseñanza de este día. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Te necesitamos, Señor. Ministra conforme al propósito y deseo y voluntad que viene de ti. Y según la necesidad de cada uno de nosotros, trae la palabra, Señor. Porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Necesidad de tu palabra para poder vivir. Porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y en esta mañana pedimos esa palabra para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria El tema de la enseñanza, acercarse y alejarse de Dios. Amén. Amén. Acercarse y alejarse de Dios. El capítulo 73 del libro de los Salmos es un capítulo muy interesante. Cuando tenga tiempo, léalo completo y medite un poco en él. Porque tal vez nos vamos a ver incluidos en este capítulo. Porque tal vez nosotros, al igual que este salmista, Asaf, porque este no es un salmo de David, no es un salmo de Salomón, sino de Asaf, tal vez nosotros también hemos visto cómo prosperan los malos, cómo prosperan los impíos, cómo prosperan los que no aman a Dios. Y tal vez nosotros, al igual que el salmista, hemos visto cómo aquellas personas que viven una vida totalmente alejada y apartada de Dios tienen un crecimiento económico y integral de su vida. Ellos les va tan bien que ni siquiera los zancudos se atreven a picarle. Que los insectos parece que también se alejan de ellos. Les va tan bien en la vida que parece que las enfermedades no tienen que ver con sus vidas. Y al parecer los problemas, dificultades, enfermedades están dadas para otras personas y entre esas tal vez estamos nosotros. Entonces, esto lo está viendo Asaf, que hay hombres malvados, perversos, inicuos, de malos pensamientos, mal corazón, malas actitudes, y que desarrollan su maldad en otras personas y a ellos no les suceden cosas malas. Y cuando él está viendo a estas personas y se ve a sí mismo y se compara, que ahí es donde viene el problema. Y se compara, dice, en cuanto a mí, casi resbalé, casi caí, casi me aparté de ti, Señor. Casi quise
practicar lo que estas personas practican y hacer lo que ellos hacen. Y tal vez usted y yo también casi hemos querido hacer lo que hacen aquellas personas del mundo, porque vemos que les va bien. Y esto lo vivió Asaf. Y para Asaf, esto fue algo que trajo una lucha interna en el tiempo que él estuvo observando la prosperidad y el crecimiento de los impíos, de los malos. Y veía en los justos calamidad, dificultad, necesidad, prueba, angustia, dolores, miseria y quién sabe cuántas cosas más padecían los justos, entre ellos el escritor del Salmo. ¿Y será que usted y yo habremos visto algo parecido o semejante acá en la tierra? Acá entre los vivientes, ¿será que vemos aquellos que por su maldad, como dice la misma palabra dice, hay impíos que por su maldad alargan sus días? Y cuando usted y yo estamos leyendo el libro de Proverbios, comenzando los primeros capítulos, dice que hay personas que por su maldad acortan sus días, ponen lazo en su cuello. Y es así que muchos jóvenes conocen, bueno, sus cuerpos llegan a conocer el cementerio antes de los 30 años. Porque ellos se fueron en el camino de los malos y sus días fueron acortados. Pero las mismas palabras nos hablan de otros malos que sus días se alargan. Pero vamos a nosotros los justos, porque cuando estamos en el camino del Señor, nosotros también sufrimos necesidades, padecemos por muchas causas y a veces también pensamos, pero ¿por qué aquel que está haciendo mal le va tan bien? Y yo que estoy sirviendo a Jesucristo, yo que he creído en Jesucristo como mi Señor, Dios y Salvador, la mayoría de las cosas me salen mal o me tratan mal. Y Él da una respuesta. Él dice, cuando yo estaba observando todas estas cosas, versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Se llenó de amargura mi alma. Estaba viendo esos videos que sacan acerca de Maduro. Dice que en esos videos que tenía una cantidad de oro, 113 toneladas de oro humildemente acumuladas allá en un banco de Suiza. Pero en el país no había plata. Pero él humildemente, pues con su sueldito presidencial, tenía 113 toneladas de oro. Y aparte de eso, Bitcoin tiene no sé cuántos millones de dólares en Bitcoin, la moneda virtual. Bueno, y quién sabe cuántas cosas más tendrá. Esas son las de él. Eso sin tomar en cuenta que Siria tiene su cartera aparte, que es un poquito más grande que la de Maduro. Pues como ustedes saben, nosotros los hombres usamos una cartera pequeña, cabe en el bolsillo de nuestros pantalones. Pero la cartera de la mujer casi siempre es un poquito más grande. Ella usa una cartera más grande. Bueno, imaginemos cuánto podrá tener Siria. Y veía que estas personas, con su maldad, alcanzaron grandes riquezas. Hoy en día tal vez no las está disfrutando allá en Nueva York porque no le permite. Pero tal vez si él quisiese se mandaría a construir una cárcel para él pasar su condena. Tenemos un caso histórico. Colombia, un narcotraficante, le juzgaron a Pablo Escobar. Y él dijo, bueno, está bien, yo acepto la condena, acepto el juicio y todo, pero voy a pagar la condena en mi cárcel. Y se mandó a hacer una cárcel a su comodidad, el sitio y todo para él estar ahí. Así los hombres con su maldad parece que alcanzan muchos bienes, sobre todo los que alcanzan un poder político. Y estas personas piensan que porque ellos logran todos los deseos de su corazón, ya nada les puede tocar. De lo que se refiere a lo malo,
sino que ellos están exentos de padecer cualquier maldad o necesidad. Pero, tenemos ese pero, la palabra nos enseña, está establecido para todos los hombres, los buenos, los malos, los justos, los injustos, los ricos, los pobres, para todos que tienen que morirse. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero después de esto, porque no termina todo ahí, viene un juicio. Vienen a presentarse delante de Dios. Asaf escribe este Salmo 73 y él dice, yo estoy viendo que los malos le está yendo también, me estoy llenando de amargura y tengo un resentimiento. Cuando usted ve que muchas personas malas, al parecer son bendecidos, ¿contra quién se resiente usted? Se resiente contra la empresa que tiene, los negocios que tienen, el dinero que tienen. ¿Sabe qué? La mayoría nos resentimos contra Dios y le decimos, Señor, ¿por qué si a qué le da? ¿Por qué no me das a mí? ¿Por qué si Elon Musk tiene no sé cuántos miles de millones de dólares? ¿Qué te cuesta con darme 1000 a mí? ¿Por qué si los grandes magnates de este mundo tienen tanta riqueza? ¿Por qué no me das a mí? Y entonces comenzamos a hacer esa fulana comparación, que es ahí donde viene el problema. Bueno, Asaf se puso a ver a los demás y se vio a sí mismo y se comparó, y aquel y yo, y aquel y yo. Y entonces se consiguió que al parecer la bendición de él le llegaba a cuentagotas y de gotica, mientras que a los otros les llegaba un chorro. Y se resintió. Dice, mi corazón se comenzó a llenar de amargura. Y aquí el problema. Un corazón lleno de amargura no tiene libertad ni tiene paz para adorar y para alabar a Dios. Si usted y yo cada vez que vamos al lugar de adoración, sea nuestra casa, sea nuestro cuarto, sea la congregación, el lugar donde estemos, vamos resentidos, ¿por qué Dios bendice a aquel? A mí no. ¿Por qué Dios le da a aquella? A mí no. Y vamos con ese resentimiento, no tenemos paz para estar en la presencia de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Que no tenemos paz para agradecer lo que Dios nos da a nosotros. El gran problema de nosotros, somos mal agradecidos porque comenzamos a ver lo que los demás tienen y no vemos lo que Dios nos da a nosotros. Tal vez no tenemos la riqueza que muchos tienen, ni los bienes que muchos tienen, pero esos muchos no tienen la paz que usted y yo tenemos en Cristo. Amén. Esos muchos no duermen a veces 4 horas seguidas. Y para lograr dormir 6 horas, 8 horas seguidas, tiene que tomarse una pastilla, mientras que usted, que tal vez no tiene gran cosa, se acuesta y alguien dice, esa es una tabla, cayó y mire, tembló, hubo terremoto y ni supo. Al siguiente día fue que, mira, ¿supiste que tembló? ¿A qué hora? Pero mira, te cayó, casi te cae esa cosa ahí en la cabeza. Ay, no me di cuenta. Porque tenemos paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque no estamos viendo lo que los demás tienen. Cuando usted y yo comencemos a ver cómo Dios bendice a otros en el cuerpo de Cristo y cómo Dios prospera el ministerio de otros en el cuerpo de Cristo y consigue, oye, yo soy pastor de 10 hermanos y aquel hermano tiene una iglesia de 50,000 y aquel tiene una de 20,000 y el otro tiene una de 10,000. Si yo como pastor comienzo a ver que hay congregaciones de 300, 400, 500 personas, 600 y más, y la mía no llega a 20, y la mía forzadito toca los 30, y entonces comience yo a mirar y a comparar, ¿contra quién me voy a resentir? Comenzaré la oración de cada día, Señor, y Dante Hebe tiene 10,000, y Carlona tiene 50,000, y yo no sé quién tiene tanto, y comienzo yo a decir a Dios, pero ¿sabe qué? Dios me ha pedido a mí que sea fiel en lo que Él me dio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Y si Dios me da una congregación de 20, 30, 50, ahí tengo que ser fiel. Y si la congregación llega a 10, tengo que ser fiel.
Porque cuando Dante se presente y cuando se presenten los grandes apóstoles y pastores de este tiempo y de los tiempos pasados, a cada uno, por lo que Dios le dio, le va a pedir cuenta. Recuerden, a uno le dio 5 talentos y le pidió cuenta por los 5 talentos. No le dijo, mira, te di 5 talentos, respóndeme por 1. No, le dio 5 y le pidió cuenta por 5. Él dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 para ti. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ese que recibió 5, entró al gozo y se presentó el otro que recibió 2. Y le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí he ganado otros 2 para ti. Y el Señor le dijo, bien, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué no le dijo, fuiste menos fiel que el que le di 5, porque él fue un poquito más fiel que ti, que tú, porque a él le di más y él fue más fiel? No, sobre poco también fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo. Y se acercó José Castro, que había recibido 1. O se acercó al que había recibido 1. Señor, me diste muy poquito para invertir. Pudo haberle dicho así. Señor, me diste un talento. Y bueno, esta cantidad de dinero me dio miedo que me la robaran y la escondí. Toma, aquí está lo que es tuyo. Si él hubiese traído 2 talentos, el Señor le hubiese dicho, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero se presentó con lo que recibió. No fue fiel con lo que recibió. Bienvenido a nuestra hermana. Entonces, el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. No trabajaste con lo que yo te he dado, no has producido de lo que yo te di. Pero ese siervo que recibió un talento, si hubiese sido fiel con ese talento y hubiese ganado otro talento, hubiese recibido las mismas palabras del que recibió 5, del que recibió 2. Escuche y preste atención, porque es que aquí viene la parte que lucha a la mayoría. El Señor dijo, quiten el talento al que no produjo nada y déselo al que produjo 2, no, al que tenía 2, no, déselo al que tiene 5, al que produjo 5 más, al que tiene 10, para que tenga 11. ¿Por qué no dijo, déselo al que tiene 4, que produjo 2 y ganó 2? No, déselo al que tiene 5. Y viene la parte que dice la Biblia, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Para usted, para mí, justo es que le hubiesen dicho, bueno, quítale el talento a ese, este que tiene 4, de ese a él, porque él también trabaja. Digo, no, de ese no, el que tiene 5. Cuando usted y yo tomamos esta parte de la palabra y decimos, Señor, ¿qué será lo que tú quieres que yo entienda de esto? Usted y yo recibimos de parte de Dios un conocimiento de su palabra. Y todos, al parecer, tenemos una Biblia. Pero hay unos que esa Biblia la leen los domingos, sobre todo los domingos que vienen a la iglesia. Y otros que a diario se están alimentando de ella. Y otros que a diario están escudriñando y buscando en la palabra. Aquí es donde viene esta parte, que es la parte espiritual que usted y yo deberíamos entender. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene lo poco que tiene le será quitado. ¿Cuántas personas dedican tiempo de su vida para aprender un versículo, para aprenderse un capítulo completo? Somos pocos, o hay pocos que dedican tiempo en verdad a aprenderse un capítulo de la palabra. Pero el que dedica tiempo a escudriñar la palabra, cada vez va entendiendo más y va entendiendo más y va entendiendo más. O sea, él tiene un poquito de conocimiento, pero el Señor dice, al que tiene se le da más. O sea, lo que usted conoce del Evangelio de Jesucristo, a medida que vamos escudriñando, vamos aprendiendo y teniendo más.
Pero cuando usted deja de escudriñar y comienza a alejarse y solamente se convierte en el cristiano que domingo a domingo recibe algo, eso poco a veces se le quita o se aleja de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión. Yo le digo esto, recíbalo de parte de Dios. Si no le gusta leer la palabra, escúchela. Hoy tenemos la facilidad de que usted agarra y pone ahí en YouTube Biblia, lectura bíblica, y aparecen varios narradores. Y usted sí dice, no me gusta como narra este hermano, voy a poner a otra persona, pone otro y otro, pero igual puede escuchar la palabra. Dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces, sí podemos. No le gusta leer, escuche. Tal vez su oído no se va a cansar, pero a veces estamos escuchando y tenemos la vista como un abanico, y lo que usted escucha no lo entiende y se va. Pero si prestamos atención, eso, dice la palabra, el Señor va a añadir más y más al conocimiento que hay en su corazón. Entonces llegamos finalmente donde Asaz dice, yo tenía amargura porque veía que los malos estaban prosperando. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. Está hablando con Dios. Y él dice, pero a pesar de que yo estaba viendo que los malos le iban bien, que a mí me iba mal, yo siempre estuve contigo, le dice a Dios. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Comienza él mismo a fortalecerse en el conocimiento de la palabra. Fortaleceos en el poder de Dios, dice la palabra, fortaleceos en el poder de su fuerza. Pero debemos fortalecernos en la palabra. Y entonces, finalmente dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Finalmente llegamos donde comenzamos. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Gloria a Dios. Tema dijimos, acercarse y alejarse de Dios. Alejarse de Dios, dice, nos trae muerte. Perecerán los que se alejan de Dios. Y usted dirá, bueno, pero yo duré como 3 años que ni siquiera iba a la iglesia, no leía la Biblia, y aquí estoy, vivo y coleando. Pero ¿será que en esos 3 años que usted decidió alejarse, estuvo vivo? En verdad, esos 3 años estuvimos como el hijo pródigo. Si usted se alejó 3 años de Dios, pues fue ese hijo que estuvo allá comiendo de las algarrobas del mundo, comiendo del mundo, saciándose del mundo, pero que nunca se sintió, en verdad, en paz. ¿Sabe qué pasa con los hijos de Dios? Que somos libres y hemos llamado a tener la libertad que nos dio Cristo. Y Cristo nos ha dado una libertad para hacer lo bueno, pero tenemos la misma libertad para practicar lo malo. La diferencia con nosotros, los que están en el mundo, es que los que estamos en Cristo, cuando practicamos lo malo, nos sentimos mal. Mientras que los que están allá afuera, cuando practican lo malo, sienten plenitud, gozo y que están bien. Ellos hacen lo malo y se sienten bien. Nosotros los hijos de Dios hacemos lo malo y nos sentimos mal. Porque es que ya no somos de allá. Y como no somos de allá, la naturaleza nueva que hay en nosotros, la naturaleza de Dios que está en nosotros, tiene un choque con eso de allá, del mundo. Por lo cual, practicando lo malo, nunca nos vamos a sentir bien. Nunca vamos a sentir que tenemos paz. Y el salmista, Asaf, dice, el que se aleja de Dios, llega a una condición de muerte. Y toma una decisión, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El acercarme a Dios es lo bueno. Entonces cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, nos sentimos muy mal.
Y aunque practiquemos las cosas del mundo, como el mundo, no sentimos la paz del mundo ni el gozo del mundo, porque ya somos de Dios, pertenecemos a Dios. Voy a decir algo que muchos todavía no han logrado entender. Cuando llegamos a Jesucristo, experimentamos lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es que Jesucristo dice que ya somos aptos para entrar al reino de los cielos, por el nuevo nacimiento, por haber puesto nuestra fe en Jesús como Señor, Dios, Rey, Salvador. Y a través de Jesucristo, nosotros podemos tener paz con Dios. Amén. En el nuevo nacimiento llega una nueva naturaleza en nuestras vidas, la naturaleza divina. Y dice la palabra, ya nosotros, aunque estamos en esta tierra, pertenecemos o nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Lo dice Gloria a así. Dios. Los ciudadanos del cielo, cuando practican lo que hacen los ciudadanos del mundo, no se sienten como los ciudadanos del mundo. Por eso ningún hijo e hija de Dios que vaya y haga lo malo va a decir, y tiene una paz tan grande haciendo lo malo. No, por frío, por choreto, por como ande, haciendo lo malo nunca van a sentir paz. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen una naturaleza que es dada por Dios, que lo hace apto para el reino de los cielos, donde Jesucristo está trabajando en sus corazones, donde el Espíritu Santo también está trabajando en la vida de las personas. Dice la palabra en Juan, capítulo 15, que el Señor nos dice, permanece en mí. Si ustedes permanecen en mí, si permanecen conmigo, pueden llevar fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, acercarse y alejarse de Dios, acercarse a Dios, nos hace actos también para llevar fruto y producir fruto para Dios. Pero alejarse de Dios, dice, no pueden hacer nada, no pueden llevar fruto, no se van a sentir bien. Pero el Señor nos pide, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Lucas capítulo 15 nos habla la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola que todos conocemos, aquel hijo menor que se fue de la casa del padre, recuerden, estamos hablando de acercarse y alejarse de Dios, y el padre representa a Dios. Aquel hijo menor se fue de la casa del padre, vivió perdidamente, gastó todos los bienes que tenía, fue a cuidar cerdos, deseaba comer la comida de los cerdos. O sea, le fue mal alejándose de la casa del padre. Pero dirá alguno, bueno, yo conozco fulano que desde que se fue de la iglesia, ese era un pastor o era alguien ahí en la congregación, desde que se fue, ahora tiene carro, tiene casa, tiene 2 mujeres, porque algunos sinvergüenza van por allá a hacer y deshacer, y parece que le está yendo bien, pero ese no tiene paz. Y hasta que no vuelva a la casa del padre, él no se va a sentir bien. El hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre. Pero hay unas palabras que dice el hijo pródigo, y guárdela usted también. Él dijo así, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Tienen abundancia de comida, como dice el hermano. Tiene abundancia de pan. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y he conocido muchos que me dicen, yo no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia. Tengo mi YouTube, mi teléfono, y cuando yo quiero escuchar un mensaje, pongo ahí un mensaje y lo escucho. No necesito congregarme. Pero dijo el hijo pródigo, yo sí voy a ir a la casa de mi padre. Y le digo a aquellos que han tomado la decisión de no congregarse, que el hijo pródigo le recuerda a usted, me recuerda a mí, que es bueno volver a la casa del Padre, porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando usted y yo venimos acá a la congregación, aquí tenemos abundancia de pan. Amén. Palabra de Dios para recordarnos que Él quiere alimentar nuestra alma, quiere alimentar nuestro espíritu, quiere alimentar nuestro cuerpo también. Amén. Sí, Señor. Y en la casa del Padre es donde hay abundancia. Díganme los que se quedan allá afuera
del que me escucha o me ve, o de los presentes, de los que usted conoce que no se congregan, si ellos tienen abundancia de la palabra de Dios en su vida. Miren, le hablan de deporte, le hablan de política, le hablan de economía, le hablan de situación familiar, le hablan de situaciones del trabajo, le hablan de mil y una cosa, pero no hablan de Dios. Porque no están en la casa del Padre. Porque usted me puede decir a mí, no, yo no me congrego, pero yo pongo ahí en la televisión y escucho a mi pastor fulano que predica todos los domingos. Y le aseguro que usted se distrae escuchando esa predicación. Pero por eso venimos acá, porque acá decidimos prestar atención a la palabra de Dios y prestar atención a lo que Dios nos quiere decir. Acá en la casa, porque hay abundancia de pan y salimos bien alimentados. Porque el Señor quiere alimentarnos bien. No solo de pan vive el hombre. Necesitamos también tener ese tiempo de entrega para adorar, para alabar y para escuchar la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, nos redarguye. Entonces, aquellos que están allá en el mundo no tienen abundancia de palabra de Dios practicando las cosas del mundo. En el versículo 31 de Lucas 15 dice así: el padre está hablando con el hijo que se quedó en casa, porque él le dice, bueno, tantos años que estoy en la casa, nunca me he ido, te sirvo, y no me has dado ni siquiera una corderita ahí para gozarme con mis amigos. Y escuchen lo que dice el padre al hijo mayor, al que no fue desobediente, al que no se fue de la casa, al que permaneció siempre. Le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo que se fue no tenía todas las cosas del Padre. El hijo que se quedó sí tiene todas las cosas del Padre. El mismo Padre le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Vale la pena estar siempre con Dios? ¿Sí? ¿Vale la pena seguir fiel con Dios? ¿Sí? Asaz en el Salmo 73 dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bueno, es el bien, es lo bueno. En cuanto a mí, congregarme es bueno. ¿Por qué? Porque aunque yo puedo tener mucha información de la palabra de Dios, muchos mensajes en YouTube y también en los medios audiovisuales, congregarme para mí es bueno. Y si no fuera bueno, Hebreos 10, creo que es el versículo 25, hay que mandarlo a borrar de la Biblia. Y decir, bueno, Señor, como yo veo que para mí no congregarme es bueno, voy a agarrar mi Biblia y voy a tachar Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero entonces cuando usted vaya leyendo, consigue que Jesús en la sinagoga, él asistía el día sábado a la sinagoga. ¿Y por qué Jesús se congregaba el día sábado? Iba a la sinagoga el día sábado. Y siempre estaba predicando en la sinagoga el día sábado también. O sea, Jesús practicó ir a la sinagoga los días sábados, porque era el día que se congregaba. En la iglesia del libro de los Hechos, el primer día de la semana se están congregando y todos asistían a congregarse. Entonces, si usted borra Hebreos 10:25 porque dice que no tiene necesidad de congregarse, va a tener que agarrar Mateo, Marcos, Lucas y Juan y borrar un montón de versículos donde Jesús está predicando el día sábado en la sinagoga. Va a tener que agarrar el libro de los Hechos, el primer día de la semana, día domingo, donde están enseñando y predicando en la sinagoga también, o en el lugar donde se reunían para llevar la palabra, para alimentarse de la palabra de Dios. O sea que su Biblia va a quedar tachada en muchas partes del Nuevo Testamento si decide que no es necesario congregarse. Pero sí es necesario, sí es necesario. La Biblia habla de una oveja perdida y habían 5 ovejas, pero una se perdió. Y el Señor dice, se dejaron las 99 en un lugar y fueron a buscar la perdida. ¿Por qué el Señor busca a la oveja perdida? Porque hay muchos lobos que quieren alimentarse de ella. ¿Bien?
Hay muchos lobos esperando una oveja perdida para alimentarse de ella. Y hay muchos que han salido de la congregación y los agarró un lobo o los agarró un lobo o una loba y los tiene y se están alimentando de ella, de esa oveja perdida. Hasta que esa oveja, como hijo pródigo, va a decir en un momento, volveré a la casa de mi padre. En cuanto a mí, acercarme a Dios es bueno. En cuanto a usted, acercarse a Dios es bueno. Para todos es bueno acercarse a Dios. Y no olviden, mis hermanos, alejarse de Dios no va a traer bendición. Alejarse de Dios, aunque nosotros crezcamos en algunas cosas económicas, no va a traer paz, no va a traer gozo en nuestra alma. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Ya? Con eso. Usted quiere, mire, trate de practicar lo malo y no va a tener paz en lo malo. Porque ya somos hijos de Dios. Y el que nació de nuevo una sola vez. Por ahí hay muchos que predican a las personas que se apartaron, no, arrepiéntete de nuevo y vas a nacer de nuevo otra vez. No, se nace una sola vez. Así como físicamente experimentamos el nacer, para el cielo se nace una sola vez. Si nos reconciliamos. Y reconciliar es lo que hizo el hijo pródigo. Señor, he pecado contra ti. No soy digno, perdóname. Y el Señor en ese momento dice que antes que comenzase a hablar ese hijo, ya le estaba abrazando. Porque él volvió. Porque se acercó a la casa del Padre. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Mi pueblo que invoca mi nombre se ha acostumbrado a alejarse de mí. Está practicando el pecado, porque cuando practicamos el pecado es porque estamos alejados. Porque estando en el Señor sí pecamos, pero no practicamos. Mientras que alejados practicamos el pecado, lo hacemos de forma repetitiva. Y el Señor dice, si ustedes se humillan, si se humillan a mi pueblo, ustedes que oran, que están invocando mi nombre, buscan mi rostro, se convierten en sus malos caminos. Dice, yo voy a venir desde los cielos, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar su tierra. Eso lo promete el Señor. Si ustedes se vuelven, yo voy a hacer cosas buenas para ustedes, por ustedes. Y Hechos 3:19 nos dice, o le está diciendo el apóstol Pedro ahí a las personas que están escuchando la palabra, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto lo experimentamos nosotros el día que llegamos a Jesucristo. Fueron perdonados nuestros pecados, tenemos ya tiempo de refrigerio, o sea, estar en paz con Dios. Proverbios 14:12-14 dice, el 12, usted lo conoce, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, aquellas personas del mundo dicen que llevan un camino derecho, pero que está conduciendo a la muerte. Hay muchos que están en el Evangelio tratando de vivir una religión y no tratando de vivir la salvación. Entonces, ese camino de la religión es un camino de muerte. Muchos están en Cristo tratando de pagar por su salvación. Muchos están en Cristo tratando de ganar favores de Dios, diciéndole, Señor, te pago 3 ayunos por esto. Te voy a dar 10 ayunos por esto. Te voy a hacer tantas horas de oración por esto. O sea, tiene un comercio espiritual. Yo oro tantas horas y tú haces tal cosa. Yo ayuno tantos días y tú tienes que hacer esto. Y yo voy a predicarle a 50 personas, pero tú me tienes que dar tal cosa. Y creen que están haciendo negocios con Dios. Y les han enseñado un evangelio de obra, donde ellos piensan que porque están haciendo muchas cosas, están comercializando con Dios y obteniendo ganancias. ¿Qué lejos está esto del evangelio? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sí quiere responder nuestras oraciones. Y el Señor se agrada cuando nosotros decimos, Señor, yo voy a hacer este ayuno con este propósito. Pero no es porque usted está negociando con Dios,
sino que cada vez que te haga sus oraciones, que haga sus ayunos, que haga sus trabajos espirituales, diga, Señor, haz según tu buena voluntad. Y en lo que yo te estoy pidiendo, si es tu voluntad, concédeme. Pero no digamos, Señor, mira, ayuné tantos días, pero fue para que hicieras esto. ¿Cuántas personas salieron de un ayuno de 21 días por un familiar enfermo y el familiar se murió? Y ellos ayunaron para que el Señor los sanara. ¿Y qué haría usted si sale de un ayuno de 40 días por intercesión por alguien y esa persona muere? ¿Qué dice usted? No valieron mis ayunos, no valieron mis oraciones. Pero es que no es como usted quiere, y no es como yo quiero, sino que tiene que ser siempre como quiere Dios. Amén. Porque había un cantante por ahí que le ministraron muchos apóstoles y muchos profetas, y muchos le profetizaron días y años de vida y qué sé yo. Y después que todo este montón de gente super espiritual ministraron sobre él, el hombre se murió. Y entonces, es que se trata de lo que Dios quiere. ¿Cuándo vamos a entender que es la buena voluntad de Dios? Y es según su voluntad que Él va a obrar. Y no va a ser como nosotros queremos imponer, con ayunos, con oraciones, o qué sé yo. Vamos a hacer un clamor y vamos a poner lo que es verde, que se va a transformar a amarillo. Y lo que está negro, ahora va a ser blanco porque estamos haciendo un clamor. Amados, Jesús yendo a la cruz y justamente antes, en el momento antes que le van a tomar, hace esta oración. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Como quieres tú. Hágase tu voluntad, no la mía. Señor, como tú quieres. Y ahí nosotros es donde debemos entender. Nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestros trabajos espirituales son agradables delante de Dios, pero no son para coaccionar a Dios para que haga o deje de hacer algo. No podemos coaccionar a Dios ni obligarlo con oración y ayuno a que tiene que hacer nuestra voluntad. Jamás. ¿Sabe para qué sí deberíamos pedirle al Señor en estas oraciones y ayuno? Decir, Señor, ayúdame a sujetar el deseo de mi corazón a tu voluntad. A que yo entienda que es como tú quieres, como tú dices. Amén. Gloria a Dios. Creo yo que en eso el Señor nos está ayudando a entender de que Él sí tiene buenos propósitos para nosotros. Y cuando nos da la respuesta es porque en su voluntad Él ha querido hacerlo así. Dice el mismo proverbio, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Cuando somos necios, o sea que practicamos la necedad, el Señor nos dice, este es el camino recto, y nosotros queremos ir por acá un día, y por acá 7 días o 6 días, el Señor dice, te vas a hastiar, te vas a cansar de eso, de esas cosas malas que tú quieres practicar, te vas a hastiar porque nunca vas a tener paz en esas cosas. El Señor dice, el hombre de bien siempre va a estar contento en lo que hace. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Alejarse de Dios, dice, va a traer maldad, va a traer muerte, va a traer muchas cosas malas. Pero acercarse a Dios es lo bueno. Romanos 8, 38, 39, usted lo conoce, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aunque usted se aleje mucho, el amor de Dios lo va a perseguir allá. Por eso el amor de Dios no va a hacer que usted sienta paz en el mar. Y usted se alejó, pero el amor de Dios está ahí. Y aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y Dios, en esa gracia y misericordia, nos dice, tengo buenos propósitos para contigo, mantente cerca de mí. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Lo dice Zacarías
Dios nos dice a nosotros, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y usted dirá, bueno, pastor, pero es que nosotros estamos en Cristo, todos estamos en Cristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios porque todos estamos en Cristo. Pero cada quien tiene una relación personal con Cristo que sabe si se ha alejado o si está cerquita. Si usted está cerca, quédese ahí. Y si se ha alejado, acérquese más a Dios. Porque Él dice, si ustedes se acercan, yo me acerco. Y si ustedes se alejan, yo me quedo aquí esperando de Dios que no se aleja. No es que cuando usted da un paso atrás, Dios da otro paso atrás. No, no. Usted dio un paso atrás, dos pasos atrás y Dios lo está observando. Usted se está alejando. Pero cuando usted vuelve, así como el hijo pródigo volvió a la casa del padre, lo consiguió ahí. Pero antes que él llegase a la entrada de la casa, ya el padre vino donde él estaba y le abrazó. Cuando decidimos estar cerca de Dios, Él está ahí con nosotros, cerquita, a nuestro lado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Finalmente, Santiago 4:8 nos dice y nos recuerda, debemos limpiar nuestras manos, debemos nosotros los de doble ánimo purificar nuestros corazones y tener un solo propósito, estar cerca de Dios. Santiago 4:8 dice así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Es el deseo de Dios, que estemos siempre a su lado, que estemos con Él, cerca de Dios. Y cada vez que nos alejemos, meditar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, me estoy alejando. ¿Cuándo se aleja usted y cuándo me alejo yo? Cuando ya le cuesta orar 5 minutos, diga, estoy alejado. Pasé 5 minutos y me costó. Cuando le cuesta leerse un capítulo de la Biblia, diga, me estoy alejando. Yo solamente estoy hablando de señales. Cuando a usted le cuesta y a mí me cuesta abrir nuestra boca y decirle a alguien algo de Dios, estamos alejados o nos estamos alejando. Cuando usted se levanta el día domingo y dice, ¿voy a la iglesia o no voy? Quería ir al parque hoy. Está alejándose de Dios. Cuando usted se levantó y en ese momento tosió, ay, como que me quiere dar gripe, yo como que no voy a la iglesia. O sea, como que sintió que tengo en la mano la justificación para faltar. Se está alejando de Dios, nos estamos alejando de Dios. Mire, hay muchas señales que nos dicen cuando nos estamos alejando. Pero cuando usted siente un gozo y decir, vaya, voy a ver a los hermanos en la iglesia. Y hoy sí voy a cantar. Como ya tengo la garganta bien, voy a cantar más duro. Cuando usted siente ese deseo, te dice, me estoy acercando. Son señales, me estoy acercando más a Dios. Me arrodillé a orar y se me fue 1 hora, se me fueron 20 minutos y no me di cuenta. Se está acercando más a Dios. Se puso a leer la Biblia y se leyó un libro completo. Sí, se leyó Judas, que tiene un solo capítulo. Claro, pero se leyó un libro. Usted se está acercando más a Dios. Sí hay señales. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oremos. Padre amado, te honramos, te adoramos, te alabamos. Agradecemos, oh Dios,